mataron a uno! ¡Ya mataron a uno! Oye, ¿tú no tomas la foto de otro? Número de la marca. 54. Es un estado muy rico en minerales. Ahí se creó Taxco, la gran ciudad de La Plata. Hay minas de oro, hay minas de plata, hay grandes recursos naturales, grandes bosques, sembradíos, montañas, cultivos, playas. Ahí llegaba la nao de China. Todo eso hizo con que Guerrero siempre fuera territorio muy codiciado. Y cuando se codicia un territorio, pues hay grandes luchas para despojar a los naturales de ese espacio, ¿no? Guerrero es un estado productor de amapola y en menor medida de marihuana. De amapola hay, dependiendo de los ciclos agrícolas, hay ocasiones en que llega a ser el primer productor de amapola en el mundo. Posteriormente, no tengo precisa la fecha, pero hace, no sé, más de 10 años, el problema fue controlar los territorios. Es ahí donde se elevó digamos, el nivel de violencia. Entonces, ya no solo se trata de controlar el lugar donde se produce la goma de opio, es decir, las comunidades serranas, ¿no?, sino también las ciudades donde se procesa, ¿no?, el producto, y las ciudades donde se distribuye, donde se le da salida. Yo creo que esto se ha protagonizado, te digo, desde aquellas etapas, pero la lucha, y también por eso sus habitantes son tan consolidados en luchas históricas, ¿no? Y ahí se dieron estas dos de las luchas guerrilleras más significativas de nuestro país, porque el grado de explotación, o sea, los cacicazgos que se han formado en Guerrero son históricos. Las normales rurales son la configuración de todo el proyecto agrario de la Revolución de 1910, que no era solo darle tierras a los campesinos, sino darles educación, darles formación, mejorar técnicas agrícolas, es decir, llevar al campo lo que no existía. Y la normal rural se crea para formar maestros para el campo, para las comunidades campesinas, para formar ejidos, para fundar ejidos, para desarrollar todo lo que puede ser recoger la cultura tradicional campesina, las técnicas tradicionales, mejorarlas con nuevas técnicas, etc. Estas normales rurales fueron creadas por un decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, y durante mucho tiempo fueron prosperando y se fueron multiplicando y fueron semillero en un sentido muy positivo, de líderes sociales. Porque desde las normales rurales se entendió que el papel de los maestros, de los jóvenes que egresaban de ahí y que se convertían maestros, era un papel no solo de enseñar el abecedario, a leer, escribir, matemáticas a sus alumnos, sino era un papel social de cómo enseñarlos a cuáles eran sus derechos, cómo defender sus derechos, cómo comenzar a no quedarse callados. Ese es el espíritu de las normales rurales en México. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, después de la masacre de Tlatelolco,
Y dado que la Escuela Normal Superior también había participado, la Escuela Normal Superior de aquí de México, del Distrito Federal, se enfocó en contra de las normales. Viene la represión del movimiento de 68 y no solo normalistas rurales, sino muchos estudiantes a lo largo del país se van a las guerrillas y a la toma de las armas. Esto va a ser enfrentado en sus distintos momentos, tanto por Díaz Ordaz como por Luis Echeverría, en lo que se conoce la Guerra Sucia. Y es en este marco de la Guerra Sucia donde surge esa vuelta de tuerca, digamos, a la leyenda negra, en la que entonces ahora las normales rurales son fábrica de guerrilleros, ¿sí? Y eso también es parte de la leyenda negra. En el 69, Gustavo Díaz Ordaz decide entonces terminar con la mitad prácticamente de las normales rurales, convoca una especie de falso congreso educativo, no sé qué, y entonces llegan a la conclusión de que las normales rurales ya están desfasadas para los requerimientos del campo, que los campesinos ya van avanzados en su formación educativa y que lo que necesitan más bien es secundarias técnicas agrarias. La historia oficial fabrica leyendas negras. Entonces hay toda una leyenda negra fabricada sobre las normales rurales y que hace con que mucha gente diga, pues sí, que acaben con esos revoltosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un estigma muy bien construido. Cuando Lucio Cabañas empieza a encabezar toda una lucha social en Guerrero, es ahí cuando Ayotzinapa en particular, de todas las demás rurales, se convierte para el gobierno en un foco rojo. Y constantemente Ayotzinapa se convierte en un foco de atención y preocupación en materia de seguridad nacional del país. Bueno, el ejército tiene mucha fuerza históricamente en Guerrero. Esta fuerza del ejército se acrecentó con la irrupción de los movimientos guerrilleros de los años 60 y 70, particularmente las guerrillas de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas. El 17 Batallón de Infantería nace en respuesta a estos movimientos sociales. Esa es su razón de ser. Nace con un espíritu represivo. Y ahí, en el 27 Batallón de Infantería, se empieza a desarrollar muchas tareas de inteligencia para estar espiando, para estar monitoreando a todos estos movimientos sociales que empezaban a emerger en un estado de Guerrero. Pues bonito, saluda a la cámara. La normal rural de Ayotzinapa, como todas las normales rurales, está formada por hijos de campesinos pobres. Ahí estudiaron Genaro Vázquez, ahí estudió Lucio Cabañas. Es decir, siempre ha sido conocida como una escuela cuyos estudiantes participan mucho en los movimientos sociales. Ayotzinapa siempre se ha remarcado por el apoyo que ha dado las diferentes organizaciones que están en Guerrero. Estos muchachos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa son en su gran mayoría hijos de campesinos. Es gente muy sencilla, muy humilde, gente que está acostumbrada al trabajo duro. Es gente que sí era muy beligerante, pero nunca, después del episodio de lo de Lucio Cabañas, donde sí toma las armas y hace estas protestas y organiza esta guerrilla, en realidad nunca después se ha documentado que en la normal rural ellos vayan armados o tengan algún tipo de actitud violenta o que sean corresponsables de algún tipo de ataque armado a la autoridad, etcétera, etcétera. Dentro de las propias normales, dentro de su creación, bueno, los estudiantes la focalizaron como una gran oportunidad. Al ingresar te das cuenta lo mucho que te ofrece. Al egresar realmente comprendes que es tu alma mater.
desde principios de los 90 con Salinas, se toma la decisión de ahogarlas por la vía de la pobreza. Entonces, el presupuesto cada vez va menos y se les cierran la matrícula, se les quiere controlar con un examen de admisión, se van cerrando las matrículas y se les quiere ahogar por el abandono, el olvido, la desesperación, la pobreza, ¿no? Y piensan que así las van a terminar, pero la resistencia se da. Y entonces los muchachos, año con año, en todas las normales rurales, salen a pedir cosas básicas. También vimos cómo en estos temas de actividades de boteo y toma de buses, vimos una relación también especial en donde la comunidad les ayudaba a los normalistas. Se dedicaban a boteos, a toma de buses, a parar las casetas, a tomar inclusive bienes y bebidas y ponqués y gasolina inclusive de los transportes. Entonces, sobre esa base, digamos que ya había una percepción muy enrarecida frente a las autoridades de Guerrero con respecto a estos normalistas. No es un secreto que la normal siempre la han intentado infiltrar. Y que por supuesto está en el ojo de la mira y siempre saben todo lo que hace la normal. Yo no sé, pero me imagino que probablemente hay hasta un área encargada de vigilar los movimientos de la normal, ¿no? Porque realmente no desconocían ni la toma de autobuses del 2 de octubre, ni las manifestaciones, ni lo que se hacía en la normal, desde boteos, ordeña de diésel. No lo desconocían y siempre habían intentado infiltrar. En Iguala había 2 batallones, el 27 y el 41. Eso te indica la importancia estratégica que le concedía la organización militar, en este caso el ejército, a un municipio como Iguala. Los estudiantes son un blanco de observación constante del gobierno. Y esto lo logro documentar. No lo estoy diciendo solo porque sí, lo logro documentar porque en el gobierno, en la transición entre el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el gobierno de Felipe Calderón le entrega al gobierno de Enrique Peña Nieto unas hojas, una carpeta, hay una reunión sobre cuáles son los 5 principales temas de seguridad nacional. En esta carpeta, uno de esos puntos era la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, lo cual para mí no era el Chapo Guzmán, no eran los Zetas, eran estos muchachos. Bueno, evidentemente cuando yo veo este documento, lo que primero pienso es lo absurdo, ¿no? Lo ridículo, cómo los temas de seguridad nacional en el país, al menos del gobierno de Felipe Calderón para el gobierno de Enrique Peña Nieto, es más importante, el gobierno debe tenerle más miedo a los movimientos sociales que a los carteles. En el 2011 y en el 2013 se habían realizado algunas manifestaciones de boteo y algunas manifestaciones por parte de las escuelas normales rurales, entre esas la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa,
E inclusive encontramos casos dramáticos de lesiones muy fuertes y muerte inclusive de algunos estudiantes de la Normal atropellados. En el 2011 tenemos un evento de violencia muy grave, ya directamente contra los estudiantes de esta Normal. Un evento de violencia que se lleva a cabo, que sucede en la autopista México-Acapulco. Los estudiantes cierran la autopista en una de estas protestas. El día de los hechos hizo una exclamación que alcanzó a ser captada por algunos colegas de que el gobernador quiere que se limpiara la carretera, quería que se limpiara la carretera y ya se limpió. Llega la Policía Federal, llega la Policía Estatal, hay un intercambio de palabras, de insultos, etcétera, etcétera, y la Policía Estatal dispara, la Policía Estatal y la Policía Federal disparan contra los estudiantes. Muere al menos un estudiante, asesinado impunemente. Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abre un expediente y lo que encuentra es esto, que hubo torturas, que el gobierno quiso maquillar, quiso engañar, quiso mentir de lo que realmente había sucedido. Pero aún así, los policías federales que participaron en este ataque armado contra los estudiantes quedan impunes. Nadie va a la cárcel. Una historia, por desgracia, muy similar a la que aún después de 6 años del 26 de septiembre de 2014 estamos viviendo. Entonces esto fue muy costoso para el gobierno de Aguirre y llevó a un nivel de tensión máxima en las relaciones entre el gobierno y los normalistas. En 2014, que es el año que ocurrió lo de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, estaba en un nivel muy alto el enfrentamiento entre estos grupos, porque hasta antes, digamos de 2005 a aproximadamente 2010, era un solo grupo el hegemónico en el Estado, es decir, era el grupo de los Beltrán Leiva. Viene después la ruptura de los Beltrán con el grupo del Chapo Guzmán, al que acusaban de haber entregado a las autoridades a uno de los hermanos, Beltrán Leiva, Alfredo, se llama el Mochomo, rompen los Beltrán con el cártel de Sinaloa. Cuando matan a Arturo Beltrán en Cuernavaca en este operativo de la Marina, pues se fracciona todo lo que él dominaba desde Acapulco hasta Cuernavaca y empiezan a surgir facciones. Una de ellas, la más importante en ese tiempo, fue Los Rojos, porque su operador, de los últimos que quedó con Arturo Beltrán, precisamente era el Rojo, un personaje originario de la Sierra de Guerrero, que es el que se queda con el control desde Chilpancingo hasta Cuernavaca. En Acapulco se forma el Cártel Independiente de Acapulco. Estos dos grupos son muy importantes para la historia de Ayotzinapa. En Iguala, a Cuernavaca, en esta zona, se forman los Guerreros Unidos. En el sur de Morelos y en la zona centro y la sierra de Guerrero se forman los Rojos. O sea, estos tres grupos vienen del mismo tronco, se conocen entre ellos, conocen su modus operandi, conocen dónde viven, conocen a sus familiares, a sus amigos. Ellos mismos eran amigos antes y entonces se eleva el nivel de confrontación entre estos grupos por el control de las plazas, ¿no? En particular entre los Rojos y Guerreros Unidos. Este es más o menos el contexto, ¿no?
llegan al 2014, el nivel de enfrentamiento entre rojos y Guerreros Unidos por controlar la carretera entre Chilpancingo e Iguala y por controlar las rutas de Iguala hacia Cuernavaca, hacia la Ciudad de México, el 2014 es uno de los momentos más altos de esta confrontación. En ese momento ya había un estado criminal, pues, o sea, ya eran narcopolíticos los que estaban al frente de las instituciones. En cualquier normal rural, ellos están organizados en una federación, se llama Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. La FECSUM se crea 10 años después, de 1930, ¿no? Cuando los estudiantes empiezan a organizarse, primeramente dentro de sus propios normales. Se dan cuenta que existen en ese entonces otras 30 normales hermanas, bueno, y deciden conformar una organización estudiantil que vele por los intereses de sus normales, bueno, lo poco, lo mucho que ya tenían o lo mucho que querían tener, y también, bueno, esa forma de autoprotegerse. O sea, se dan cuenta que es una gran herramienta que está funcionando en el país. Entonces, ahí aparece la FECSO, ¿no? La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, con esa idea, con ese, por decirlo así, organigrama socialista, ¿no? De, bueno, lo de todos es para todos somos iguales, y bueno, y planteamos esta lucha, que en su momento no era tan confrontable con el gobierno. El tema de la marcha del 2 de octubre se ve en una reunión ordinaria que se hace en julio, que se hizo en su momento. En julio la sede fue San Marcos, Zacatecas. En esa reunión no asiste Ayotzinapa. Pero en esa reunión suscita un problema. Había mucha discrepancia. Una delegación decidió retirarse, se pierde el quórum y se propone la extraordinaria de septiembre, la de 2005, la famosa reunión de 2005. Y ahí es donde Ayotzinapa sale sede. Fue, digamos, asignada como la escuela que tenía que efectivamente hacerse a los buses y tratar de conseguir toda la parte, digamos, operativa para el traslado a Ciudad de México a esta manifestación. Entonces, los normalistas de Ayotzinapa no se les ocurrió ir a Iguala. Ellos quisieron tomar camiones en Chilpancingo, no los dejaron y tuvieron que irse a Iguala. Es decir, dentro de sus planes nunca estuvo ir a Iguala. En Chilpancingo no pueden tomar buses y sobre esa base tienen, digamos, un encuentro con autoridades estatales de Chilpancingo y deciden, ante esa circunstancia, salir hacia Iguala, hacia las 5:30 de la tarde de la Escuela Normal Isidro, hacia Iguala, llegando más o menos a la entrada de Iguala, hacia las 8:20, 8:15 de la noche, y se quedan en dos sitios en particular, que eso lo relatamos claramente en nuestros informes.
¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno! A las 5:59 de la tarde del 26 de septiembre de 2014, es ahí cuando se desencadena todo el operativo. Y tendría que decir que este operativo no se desencadenó en Iguala. Los primeros que empezaron a perseguir y a monitorear a los estudiantes fue el C4 de Chilpancingo. Absolutamente todas las unidades fueron enteradas, incluso a través del C4, de la toma de buses desde la camionera, en donde toman unos buses para salir hacia Ayotzinapa o hacia la sede de la escuela. Entonces, todas las autoridades se enteraron, todas. Y cuando te digo todos los niveles, es desde policía municipal, policía estatal, policía federal, ejército, absolutamente todos, porque había, obviamente, la información que por ley y por obligación se cursa a cada una de esas autoridades. Los estudiantes se dieron cuenta que cuando ellos se mueven, sacan estos dos camiones de la Normal a las 5:59 de la tarde ese día, empiezan a ser seguidos por motocicletas con personas vestidas de civil. Lo que yo pude documentar en mi investigación, y repito, tengo los documentos en la mano, es que ese día el ejército mexicano no actuó con uniformes. Esa primera persecución de los estudiantes fue con militares vestidos de civil. Y existe esta unidad de militares vestidos de civil en esta zona de Guerrero y particularmente en el 17 Batallón de Infantería por todo el contexto de represión social y política que había ejecutado el 27 Batallón de Infantería desde los tiempos de la Guerra Sucia. El ejército estuvo presente en el seguimiento, en la fotografía, en la continuidad de labores de inteligencia que realizaba efectivamente uno de los agentes, como lo dijimos en esos informes, respecto a los normalistas el día 26 y 27 de septiembre. La tragedia de Ayotzinapa se pudo haber evitado si las instituciones no hubieran estado coludidas, asumiéndose o dando preferencia a un grupo armado para desplazar a otro. Ese fue el origen de Ayotzinapa. Es la intervención directa del Estado para beneficiar a un grupo y desplazar a otro. Y en ese ínter, pues, mataban a quien ellos querían. Es esto, me parece a mí que finalmente llega un momento, igual que en el 68, ¿no? En el que la arbitrariedad del poder, el pensar que el depósito de la nación legítima descansa sobre los hombros de uno de estos señorones del poder, ¿no? Y que el poder tiene la legitimidad para imponer de cualquier forma y hacer uso y ejercicio de la violencia, pues llegan a desbordar. Ciertamente Ayotzinapa no fue el primer caso de represión, ya conocíamos otros donde había habido comisiones de violaciones graves a los derechos humanos y por supuesto Tlatlaya. El caso Tlatlaya ocurre el 30 de junio de 2014, sin embargo se conoce públicamente que los hechos no sucedieron como se contó, porque lo que supimos es que hubo un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y un supuesto grupo de crimen organizado, y que las Fuerzas Armadas fueron muy exitosas
y entonces abatieron, según el lenguaje que utilizaron ellos, a 22 delincuentes, ¿no? Ese era el lenguaje que se ocupaba. Pero en octubre se supo, gracias al trabajo de un periodista de un medio internacional y al valiente testimonio de Clara Gómez, una testigo sobreviviente, que los hechos no fueron así y que en realidad sí habría existido un enfrentamiento previo, pero que después de que personas se habrían rendido, elementos del ejército mexicano específicos dispararon pues básicamente como en un pelotón de fusilamiento a varias de las personas que estaban en una bodega. El caso de Tlatlaya y el caso de Iguala, en todo este contexto que he narrado, para mí se ligaba de tres formas. Una, la forma de actuar del ejército. Llego y disparo. Después pregunto. Yo por lo pronto llego y asesino. Habrá que decir que, por desgracia, esta es una de las constantes en la actividad del ejército mexicano, no solo en el caso Tlatlaya. Segundo, las mentiras, el silencio, la simulación. Y el tercero es, desde mi punto de vista, es el gobierno mexicano, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Realmente este tema de Tlatlaya sí se estaba convirtiendo en un tema de agenda nacional muy preocupante. Era tal el peso que ya existía por los hechos en Tlatlaya, que me queda claro que parte de no decir lo que realmente había pasado era no tener que de nuevo decir otra vez el ejército. Había varios casos ya de violencia en el país, ¿no? Previamente. Podemos referirnos mucho, remontarnos más atrás a los hechos de Salvador Atenco, a partir del 3 de mayo de 2006, cuando gobernaba el que entonces era presidente de la República, cuando los hechos de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto. Son 13 pueblos los involucrados en ese entonces, en esa acción. Llega la madrugada del 4 de mayo, ya detenidos algunos de sus compañeros, y ellos atrincherados, pues claro, responden y empiezan a retener efectivos policíacos, empieza a dar el enfrentamiento. Es ahí donde se da la orden por parte del Estado mexicano. Yo sostengo que fue del Estado mexicano en sí, desde arriba, desde las esferas del propio presidente de la República, y por consiguiente a declaración de expresa del propio Enrique Peña Nieto como gobernador. Él precisamente lo reconoce, ¿no? Que él ordenó esa incursión. Esa incursión no se había dado, yo creo, en los últimos años remota, tal cantidad de policías y tal cantidad de represión. En un caso de represión, homicidios, violaciones y comisión de tortura sexual, como ahora lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco. A esas alturas ya se habría acumulado todos estos años de impunidad, que de hecho continúa hasta hoy. No ha sido ninguna persona sancionada por los hechos de San Salvador Atenco, y actualmente, de hecho el Centro PRO lo acaba de denunciar hace casi 2 semanas, que la Fiscalía del Estado de México se sigue oponiendo a que haya justicia en el caso Atenco. José Luis Abarca es un, digamos, comerciante, se le conoce, de Iguala, que llegó a la política invitado por un doctor que fue 2 veces alcalde de Iguala, Lázaro Mazón Alonso.
De repente empezaron a tener la familia, a tener un poder económico muy grande. Digamos que su entrada a la política fue desde los negocios, como un empresario próspero local, dueño de negocios que se decía tenían que ver con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Estos son muy rápidamente los abarca, ¿no? Tuvieron un crecimiento muy rápido, muy vinculado con el crecimiento que tuvo el grupo Guerreros Unidos. Iguala, Cuernavaca, en este corredor que va a Itasco, ¿no? En este corredor que va de Iguala hacia la Ciudad de México. Tenían el apoyo de los principales grupos del PRD, entonces, los que les llamaban los chuchos, ¿no? Jesús Zambrano, Jesús Ortega, tenían buenas relaciones con el matrimonio Abarca, los principales grupos del PRD y el gobernador postulado por el PRD, que era Ángel Aguirre, tenían una relación muy cercana con los Abarca. Eso sí es claro, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Quien gobernaba, el partido que gobernaba Iguala al momento de la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa, no era el PRI, era el PRD. ¿Quiénes eran? Lo que se sabía en Guerrero y en ese momento, pues era un matrimonio donde la mujer, la esposa, era realmente el poder detrás de la silla del ayuntamiento. Encontré datos que la vinculaban pues ya con dos operadores de Arturo Beltrán Leiva, concretamente pues Mario Pineda y el Borrado, los hermanos que fueron operadores importantes de la estructura del cártel de los Beltrán Leiva y que fueron asesinados precisamente en Cuernavaca, Morelos, cuando empieza la debacle del cártel de los Beltrán. Él fue gobernador sustituto de Rubén Figueroa después de la matanza de Aguas Blancas. En 1995, él fue 3 años gobernador, fue senador, no le dan la candidatura en el PRI, se la dan a un primo de él, muy cercano a Beatriz Paredes, que era entonces la presidenta nacional del PRI, y el PRD se acerca a él y le ofrece la candidatura y la acepta. Entonces él llega al cargo como candidato del PRD. Es un político tradicional, ¿no? Digamos, de la vieja escuela del PRI. Cuando llega Ángel Aguirre Rivero al gobierno del Estado, él prácticamente envía un mensaje no solamente político, sino también delictivo, porque él comenzó su campaña en el municipio de Teloloapan. El municipio de Teloloapan está ubicado en la zona norte del estado de Guerrero y de ahí son originarios los hermanos Casarrubias Salgado, los fundadores de Guerreros Unidos. El entonces presidente Enrique Peña Nieto tenía una relación muy, muy, muy personal con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Eran amigos, pero amigos muy íntimos. Eran amigos muy íntimos que, de acuerdo a la investigación que yo hice, cuando el presidente de la República le propone matrimonio a esta segunda esposa, la actriz Angélica Rivera, se lo propone en una fiesta una fiesta que se estaba llevando a cabo en la casa de Ángel Aguirre. Esto nos puede hablar la intimidad que había entre ellos. Ya como gobernador, pues tuvo su gran problema fue el caso Iguala, el caso Ayotzinapa,
Yo creo que ellos tenían información de lo que estaba ocurriendo en Iguala. Un año antes, en mayo de 2013, Estos 3 funcionarios públicos fueron los enviados directamente por el entonces gobernador Ángel Aguirre a Iguala para directamente hacerse cargo de la situación. Y el común denominador de estos 3 funcionarios es que no tenían, al menos el señor Flores y al menos el señor Iñaki, no tenían un limpio historial. Eran personas que ya tenían una serie de irregularidades en sus carreras. Eran personas que llegaron a Iguala y que evidentemente desde ahí, siempre junto a Tomás Herón, comenzaron a desviar totalmente la investigación. Hubo 3 hombres que jugaron un papel fundamental en la desviación de la investigación, en la desviación del objetivo de buscar la verdad. Estos 3 hombres son los artífices de haber construido la falsa verdad histórica. Humberto Castillejos era entonces el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Era un hombre que era muy amigo de Tomás Herón. Habrá que recordar un poco este episodio de estos personajes. Humberto Castillejos y Tomás Herón se hicieron muy amigos gracias a que los dos pertenecían al grupo, al equipo de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, que ahora está en prisión en Nueva York, acusado de graves delitos de narcotráfico y corrupción. Tomás Herón, a su vez, trabajó directamente con Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino en la AFI. Después trabajó con ellos en la Policía Federal. Cuando hubo una masacre de policías municipales allá en Cananea, en Sonora. Por otra parte, tenemos a este tercer personaje que es muy importante, que es el señor Miranda, que era subsecretario de Gobernación. De acuerdo a mis investigaciones, aunque oficialmente el secretario de Gobernación, como todos sabemos, era Miguel Ángel Osorio Chong, la información que yo obtengo es que realmente el hombre que controlaba el CISEN, el hombre que controlaba la Policía Federal en la práctica, era este señor Miranda. Y era él realmente el que esa noche directamente tuvo la información exactamente de lo que estaba pasando.
la crisis de derechos humanos, lejos de haber cesado, se había profundizado. Ciertamente ya existían desapariciones forzadas en el país previamente a esto, pero empezaron a surgir colectivos de víctimas, de familiares, de personas desaparecidas en todo el país. Por ejemplo, los otros desaparecidos de Iguala, que a partir de la búsqueda de los 43 salieron de sus casas y empezaron a buscar a sus seres queridos. Lo que podemos decir es que en el momento en que nosotros producimos los informes, empezamos a ver que faltan piezas de ese rompecabezas para poder llegar a concluir elementos fundamentales de lo que podría ser la causa del ataque, la forma como se hizo, hacia dónde fueron los estudiantes. Y quizás ese tema en particular es importante porque termina siendo fundamental en los informes, como lo has podido ver, que todos estos elementos quedaron en ese momento sin respuesta, muchos de ellos. Y entonces la idea es que sobre esos informes, la conclusión, más que personal, diría yo, grupal y de investigadores, es que efectivamente hay actos que deben ser investigados bajo reglas claras de delitos de desaparición forzada. Lo que pasó después del 26 de septiembre, estoy hablando 27 de septiembre, 28 de septiembre, 29 de septiembre y todos estos años subsecuentes, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, por el prejuicio, por el repudio que había estos jóvenes, pensaron que a nadie les iba a importar lo que les hubiera pasado, que podían encubrir, era mejor encubrir a la Policía Federal, era mejor encubrir al Ejército Mexicano, era mejor encubrir al CISEN, era mejor encubrir a la PGR y a los muchachos de Tomás Herón. El gobierno de Enrique Peña Nieto pensó que era mejor proteger a estos cómplices porque a nadie le iba a importar lo que le hubiera pasado a estos muchachos campesinos. Pero no fue así, creo, principalmente porque sí hubo alguien que todos estos años ha estado reclamando. Sí hubo alguien que alzó la voz, y son los padres de estos 43 muchachos, que aunque algunos ni siquiera sabían hablar español, que aunque todos ellos venían realmente de extractos muy pobres, tuvieron la dignidad y el amor de reclamar la justicia a sus hijos, de exigirle al gobierno y generarle una crisis internacional por no quedarse callados. No sabemos dónde están, no sabemos qué pasó, no conocemos los rostros de las personas que nos atacaron.